Francia estaba al borde del colapso a comienzos del siglo XV. La Guerra de los 100 Años enfrentaba a franceses e ingleses, y el delfín Carlos, heredero legítimo, veía como gran parte del norte del reino estaba bajo control inglés. En medio de esta crisis surgió una figura que cambiaría el rumbo de la guerra, una joven campesina que, contra todo pronóstico, se convirtió en símbolo de esperanza y liderazgo moral. Su nombre, Juana de Arco. Hoy, en Historia Forjada, descubriremos cómo una joven de apenas 17 años pasó de campesina a líder en el campo de batalla, cómo su presencia transformó la moral de Francia y cómo su historia ha perdurado durante siglos, inspirando admiración y debate sobre la Edad Media. La Francia de principios del siglo XV estaba sumida en el caos. La Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a Francia e Inglaterra desde 1337, había debilitado la autoridad del rey francés y fragmentado el territorio. Tras la muerte de Carlos VI de Francia y Enrique V de Inglaterra en 1422, el trono quedó disputado. El bebé Enrique VI fue proclamado rey de Francia e Inglaterra, mientras el delfín Carlos reclamaba su legitimidad desde Bourges. Para 1425, gran parte del norte de Francia estaba ocupada por tropas inglesas o aliadas borgoñonas, mientras que el delfín Carlos, heredero legítimo, apenas controlaba algunas regiones centrales y del sur. El país estaba dividido no solo militarmente, sino también políticamente. Los nobles se disputaban territorios y privilegios. Muchas ciudades actuaban con autonomía y la lealtad al delfín era incierta. Las ciudades fortificadas como Orleans, Rennes o Troyes, perdón por mi francés, se habían convertido en puntos estratégicos esenciales, ya que dominar su control significaba asegurar rutas de suministro, comunicación y movilización de tropas. La población sufría hambrunas, impuestos excesivos y saqueos constantes. La moral del ejército francés estaba baja, muchas tropas se desbandaban y la organización militar carecía de liderazgo firme. En este escenario, cualquier figura capaz de inspirar y coordinar un ejército tenía la posibilidad de cambiar el rumbo de la guerra. Es en este contexto que aparece Juana de Arco, una joven campesina sin formación militar, pero con una capacidad excepcional para inspirar y cohesionar a las tropas francesas. Su fuerza no residía en la técnica de la guerra, sino en la convicción de creer estar guiada por Dios y en la manera en que transformaba la moral de soldados y ciudades. Su historia no es solo un relato de heroísmo, sino también un testimonio de cómo la situación política, geográfica y social de un país puede crear oportunidades extraordinarias para individuos inesperados. Juana nació en 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en Lorraine, al este de Francia. Hija de campesinos, pasó su infancia ayudando en las labores del campo, cuidando ganado. Este entorno rural le dio disciplina y resistencia. Domremy se encontraba en una región fronteriza marcada por la guerra y las tensiones entre partidarios del delfín y borgoñones, lo que hizo que Juana creciera en un ambiente de conflicto. Desde joven, Juana destacó por su profunda devoción religiosa, participando activamente en la vida espiritual de su comunidad. Afirmó recibir visiones y voces divinas que ella creyó como mensajes de santos y arcángeles que le ordenaban apoyar al delfín y liberar Francia. Su fe y disciplina personal la convirtieron en alguien determinada y constante, rasgos que marcaron su carácter y su capacidad de influir en los demás. Hacia 1429, Francia estaba al borde del colapso. La ocupación inglesa avanzaba, las ciudades caían y la moral del ejército francés estaba en mínimos históricos. Fue entonces cuando Juana, una joven de apenas 17 años, decidió presentarse ante el delfín Carlos, heredero del trono francés,
convencida de que su misión era divina, conducirlo a Reims para ser coronado. Antes de ser aceptada, Juana fue evaluada por clérigos y consejeros del Delfín, quienes, según las crónicas, quedaron impresionados por su fe y convicción. Aunque no tenía formación militar, se le permitió acompañar a los ejércitos portando armadura y una espada, aunque prefería llevar su estandarte como símbolo de inspiración. Participaba en consejos de guerra junto a capitanes experimentados. Su papel principal no era diseñar tácticas, sino inspirar a los combatientes y mantener la moral en momentos críticos. Su presencia tuvo un efecto inmediato. Los soldados comenzaron a mostrar mayor cohesión, disciplina y confianza, factores clave en una época en que los ejércitos podían desbandarse fácilmente ante la presión enemiga. Este primer contacto con el conflicto demostró que Juana podía transformar la motivación del ejército y abrir el camino a campañas decisivas. Su influencia no residía en la fuerza de sus armas, sino en su liderazgo espiritual y en la capacidad de infundir esperanza, elementos que cambiarían el rumbo de la guerra. En abril de 1429, Juana de Arco llegó a Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses desde octubre de 1428. La situación era crítica, los habitantes pasaban hambre, la moral del ejército francés estaba por los suelos y los ingleses confiaban en que la ciudad caería en pocas semanas. Juana, apenas una adolescente, asumió un papel de liderazgo visible. No diseñaba tácticas militares complejas, pero alentaba a los combatientes, portaba su estandarte y se mantenía en primera línea. Su determinación infundió confianza en un ejército agotado y desorganizado. Durante los combates, Juana fue herida por una flecha en el hombro, pero regresó al frente para levantar el estandarte y animar a los soldados. El momento decisivo llegó con la captura de los bastiones clave que defendían el río Loire, o Loira, puntos estratégicos que aseguraban el control de Orleans. La victoria fue completa. La ciudad quedó liberada el 8 de mayo de 1429, y el triunfo fue un golpe simbólico y estratégico que revirtió la percepción de la guerra a favor de Francia. La liberación de Orleans no solo salvó a la ciudad, fue un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Mostró que un liderazgo efectivo, combinado con coraje, disciplina y coordinación de recursos, podía superar ejércitos mejor entrenados y equipados. Juana se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el reino, y su reputación creció de manera inmediata entre nobles, soldados y ciudadanos. Tras la victoria en Orleans, Juana de Arco convenció al Delfín de que era necesario avanzar hacia Reims, aún bajo control de fuerzas borgoñonas aliadas a los ingleses, para garantizar la coronación de Carlos VII y legitimar su reinado. Durante la marcha, los franceses se enfrentaron a pequeñas guarniciones enemigas y bloqueos en ciudades intermedias, especialmente en localidades fortificadas donde los borgoñones mantenían tropas. Los enfrentamientos eran típicos de la guerra medieval: asaltos a murallas, escaramuzas entre caballería y piqueros y negociaciones rápidas para rendiciones sin destruir las ciudades. En Reims, aunque la ciudad contaba con guarniciones borgoñonas, la resistencia fue relativamente limitada. Juana no ejercía un mando formal sobre las tropas, pero su sola presencia levantaba la moral del ejército y mantenía la cohesión entre los distintos contingentes franceses y las fuerzas locales que se unieron al avance. Su determinación y reputación influyeron decisivamente. Muchas ciudades se rindieron o colaboraron sin necesidad de combates prolongados, permitiendo que el ejército entrara en Reims y asegurara la coronación de Carlos VII sin enfrentamientos sangrientos a gran escala. Finalmente, con el territorio asegurado, el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado en la Catedral de Reims, con ceremonias solemnes que reforzaban la legitimidad del nuevo rey. La figura de Juana se engrandecía. Su liderazgo moral y su capacidad para movilizar a hombres y ciudades habían logrado lo que parecía imposible:
avanzar en territorio enemigo y garantizar la coronación del Delfín. Después de la coronación de Carlos VII, la política cambió. La corte ya no necesitaba tanto a Juana de Arco. Ella quería continuar la guerra y liberar territorios, pero el rey buscaba negociar y consolidar su poder, temiendo que Juana se volviera demasiado influyente. En mayo de 1430, durante un asedio cerca de Compiègne, Juana fue capturada por tropas borgoñonas en una emboscada. Carlos VII no intentó rescatarla, y los borgoñones la entregaron a los ingleses, quienes vieron en ella un símbolo que debía ser eliminado, pero mediante un juicio que la desacreditara ante Francia y Europa. Juana fue trasladada a Rouen, donde comenzó un interrogatorio que se prolongó durante meses. Los jueces intentaron que se contradijera y se declarara bruja, hereje o mentirosa, acusándola también de vestir ropa masculina. Juana afirmaba recibir voces divinas que le ordenaban apoyar al Delfín y liberar a Francia, pero los jueces las presentaron como señales sospechosas. A pesar de la presión, Juana respondió con claridad y firmeza, mostrando una determinación que sorprendió a muchos de sus interrogadores. Finalmente, el 30 de mayo de 1431, Juana fue condenada por herejía y ejecutada en la hoguera de Rouen, con apenas 19 años. Según algunos testigos, sus últimas palabras fueron: «Jesús, Jesús, Jesús». Su muerte buscaba silenciarla, pero su valentía y liderazgo la convirtieron en un símbolo histórico de resistencia y unidad para Francia. Décadas más tarde, en 1456, la Iglesia reconoció la injusticia del juicio y Juana fue declarada inocente y mártir, consolidando su legado histórico. La figura de Juana de Arco trasciende su época. Aunque murió joven, su impacto fue inmediato. Demostró que la determinación y el liderazgo podían influir en el curso de una guerra, incluso frente a enemigos superiores en número y experiencia. Su actuación inspiró a soldados y civiles, fortaleció la moral francesa y consolidó la figura del rey Carlos VII frente a un país dividido. Décadas después, su juicio fue revisado y su inocencia reconocida, convirtiéndose en un símbolo histórico de coraje y resistencia. Más allá de su mitificación, lo que permanece es su ejemplo como mujer que asumió responsabilidades en un conflicto dominado por hombres, participando en consejos de guerra y liderando tropas en el campo de batalla. Juana de Arco muestra cómo la historia puede ser moldeada por la valentía individual. Su vida y muerte nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la acción de una sola persona puede cambiar el rumbo de un país y dejar un legado que perdura siglos después. Este fue el relato de Juana de Arco, una joven que desafió las normas de su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de Francia y del mundo medieval. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.